para adorar y glorificar a nuestro Dios? Bendito es el Señor. Dios les bendiga, iglesia. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Estamos gozosos. La iglesia es del Señor. Y esta mañana es mañana de celebración. Y hemos venido juntos y juntas a celebrar a nuestro Dios, a celebrar a Jesucristo y a su Espíritu Santo. Y es una mañana gloriosa donde se celebra el Día de Ramos, esa entrada triunfal a Jerusalén de Jesucristo. Y estamos todos aquí reunidos, recordando esa entrada, y junto con esa entrada entró Jesucristo a nuestros corazones. Y lo que no podemos permitir es que salga de él. Que esa entrada sea permanente y que ese pacto que hicimos con Dios se mantenga hasta el final. Así que estamos gozosos, celebramos esas memorias que nos trae por inspiración la Biblia. Y en el día de hoy queremos darle gracias a Dios por todo lo que se han preparado para comenzar a celebrar esta Semana Mayor. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Corozal. Y nos gozamos y saludamos también a los que nos ven a través de las redes para que se gocen junto a nosotros este servicio que, mire, es para honrar únicamente a ese Dios único y verdadero. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Y en esta mañana, hermanos, entonamos esa alabanza amándote, porque el Señor hizo un sacrificio enorme en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, y Él se merece toda nuestra adoración. Oh Jesús, solo quiero vivir junto a ti, asirme de tus brazos y así repetirte que aún vivo, amándote, amándote, amándote. Por favor, que la llama que
es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el Amada iglesia, Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Mañana de bendición, porque recordamos ese momento de la entrada triunfal de nuestro Jesús a Jerusalén. Pero qué hermoso recordar esa entrada triunfal cuando Él vino a nuestros corazones. Pueden sentarse.
Meditemos. Salmo 24, el Rey de Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaños. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan tu trono, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Junto a nuestra pastora, Daisy Rivera Rivera, nos unimos en la oración de adoración y alabanza. Gracias, Dios. Oramos a nuestro Dios Gracias. y nos unimos a las palabras del salmista. ¿Quién subirá al monte santo? Nosotros queremos subir, Señor. Y queremos, Señor, vencer hasta el final. Y por eso en esta mañana que te damos gloria y honra a ti. Y reconocemos tu presencia en medio nuestro. Te decimos, Señor, que te necesitamos. Que sin ti no podremos llegar. Que necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga inspirando en el día a día, en nuestro caminar, cumpliendo tu misión, y que también, oh Dios, te reveles a nuestras vidas para que podamos entender que tú eres un Dios real, un Dios verdadero, y que diste a tu Hijo en aquella cruz por cada uno de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias, Señor, por esta celebración gloriosa en medio de tu pueblo. Y te digo, Dios, que aquí hay un pueblo que te ama, que aquí hay un pueblo que alaba tu nombre, que te glorifica y que quiere, Señor, vivir una vida agradable y santa delante de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vencer hasta el final. Los tiempos son difíciles, pero ya tú venciste en aquella cruz y nosotros venceremos. Y te damos gracias por aquella resurrección que hoy garantiza que nosotros y nosotras también tendremos resurrección. Gracias por ese amor tan grande que no hay manera de explicarlo porque es diferente, porque es un verdadero amor. Te damos gracias hoy por las devociones, por nuestra hermana Lili, por nuestro ministerio musical, Señor, por las hermanos y hermanas que están presentes, los que nos ven a través de las redes, por la reverenda Marisa Resto, que nos acompaña en esta mañana. En fin, Señor, por lo que hemos hecho, pero por lo que tú hagas. Y esta iglesia en esta mañana te glorifica, te alaba, da alabanza a tu nombre. Y estamos a la expectativa, Señor, del mensaje que nos trae en esta gloriosa mañana. Te damos gracias porque todo está hecho en tu nombre y hemos orado también en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Y cantamos en estos momentos el himno congregacional. Ya es tiempo de que alabemos a Dios. Gracias.
nosotros tampoco debemos rehusarlo. Por la fe debemos dejar que Cristo exprese ese perdón a través de nosotros. Al perdonarnos los unos a los otros, nos liberamos de la amargura física y eterna. La liberación emocional nos capacita para la sanación física y emocional y nos libera de ser esclavos de otras personas inconscientemente. Cuando hay perdón, disfrutamos de la reconciliación y del gozo de poder mantener relaciones saludables y afectuosas. Como dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos, hermanos. Amado Dios, venimos nuevamente delante de tu presencia en estos momentos, Señor, humillados ante ti para pedirte perdón, Señor. Te pedimos que nos perdones, Señor, cuando te fallamos, Padre Santo, cuando, Señor, y a veces inconscientemente lastimamos a otra persona, Señor. Te pedimos que tú nos renueves, Señor. Grande es tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana y por eso te damos gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, ayúdanos a seguir en pie de lucha, Señor, para seguir llevando este mensaje a toda criatura, Señor. Gracias una vez más y hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Y cantamos con mucho gozo. Gracias, Señor, yo te doy por el perdón de mi alma. Te pedimos que sea de bendición y que podamos
en el nombre de Jesús. Amén. Ahora cantamos el himno congregacional, Jesús es líder y soberano. Y luego la pastora con la predicación de esta mañana. Jesús es mi Rey soberano. En esta mañana nos visita la amada pastora Maritza Resto. Desde que llegó esta mañana tempranito, observó la galería, observó que su papá está en la galería de esta iglesia. Y sé que en su memoria se fue a los 4 años, cuando caminaba por este templo. Más que caminar, me imagino que corría. Usted sabe, los niños llegan al templo y corren por ahí. Y qué buenas experiencias hoy se unen a su vida ministerial. Porque aún jubilada de la iglesia de University, no está jubilada del Señor. Y ustedes saben, rapidito que se jubiló, yo le escribí: pastora, visítanos. Doy gracias a Dios porque nos contestó. Está aquí con nosotros hoy y se gozó desde el sonido de la campana, porque se tocaba la campana siempre, ¿verdad? En esos tiempos, hasta los cánticos y los himnos, que se los sabe todos de memoria. Así que yo tengo que trabajar con eso todavía. Pero damos gracias a Dios por ella. Miren, tengo aquí entre mis manos su libro Reflexiones Pastorales desde la Pandemia. Reflexiones prácticas para toda la vida.
que es pastora en ese momento, ¿verdad?, de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en University Garden en San Juan, que posee un grado doctoral en ministerio en McCormick Theological Seminary en Chicago, Estados Unidos, que ha ofrecido talleres, conferencias, predicaciones en distintos países de América Latina, el Caribe y Estados Unidos, y que ha publicado un sinnúmero de artículos como La mujer y la Biblia, la espiritualidad cristiana, el lugar del púlpito en el quehacer pastoral, una iglesia que afirma sus valores eclesiales, la pastoral puertorriqueña, una juventud comprometida y práctica pastoral de la mujer en busca de la equidad. ¿Qué les puedo decir? Que el Señor nos juntó, porque yo también la conocí desde bien pequeñita. Pues la iglesia que pastoreaba su papá en Santa Juanita quedaba justo al cruzar la calle donde yo me crié. Así que todos mis encuentros bíblicos fueron allí. Conocí a su papá, a su mamá, a sus hermanas, y hoy me honro verdaderamente de que ella esté en esta iglesia en Corozal, donde ella estuvo un tiempo y vivieron en la casa pastoral también. Así que hay unas experiencias que la han marcado y que nuevamente en este nuevo caminar de su vida, el Señor la trae a Corozal. Así que oremos siempre por ella y esperemos escuchar palabra de Dios, porque más que todo es una hija de Dios. Pastora, Dios te bendiga. Iglesia, que el Señor les bendiga en esta mañana. La iglesia está hermosa. Ustedes se ven desde aquí llenos del gozo del Señor. Y agradezco mucho la invitación que me cruzara vuestra pastora. Y así como ella lo narra es. Yo creo que yo me jubilé el 30 de abril y creo que el 3 de mayo ya me estaba escribiendo. Y yo dije, ¿cómo yo le voy a decir que no a Daisy si la está invitando con un año de anticipación? Aunque me hubiese invitado con menos tiempo, sí. Hubiese tenido el día disponible como quiera venía, igual. Quiero comenzar, obviamente, leyendo el Evangelio que quizá hoy se lee en casi todas las iglesias cristianas. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Les invito a estar en pie, por favor, porque vamos a hacer alusión a algún verso de este importante pasaje bíblico. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando se acercaban a Jerusalén, por Betfagé y Betania, frente al monte de los Olivos, envía a 2 de sus discípulos y les dice: id a la aldea de frente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado, sobre el cual todavía no se sentó ningún hombre. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dice: ¿por qué estáis haciendo eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo envía de nuevo acá. Se fueron y encontraron un pollino atado frente a una puerta afuera, en plena calle. Entonces lo desatan. Algunos de los que estaban allí les decían: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos les dijeron tal como Jesús le había dicho, y les dejaron marchar. Traen el pollino ante Jesús y echan sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. Y muchos extendieron
sus mantos en el camino, otros ramas que habían cortado de los árboles, las tendían por el mismo camino. Y tanto que iban delante como los que seguían detrás, iban gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Hosana en las alturas. Entró en Jerusalén al templo y después de mirar todo alrededor, como ya la hora avanzaba, salió para Betania con los 12. Bendecida es la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Pueden sentarse, mi amada iglesia, en esta hora. Quiero comenzar con una cita de un autor de espiritualidad y luego les cuento por qué quiero comenzar así. Dice el autor Ansel Grum: lo que las personas creen, cómo entienden y cómo viven su espiritualidad no es menos importante respecto a las influencias que producen en nosotros y en nosotras las experiencias que hemos vivido en nuestra infancia. Y resulta que parte de mi infancia, como muy bien dijo vuestra pastora, la viví aquí en el hermosísimo pueblo o ciudad de Corozal. Cuando mi padre pastoreó esta amada iglesia, dice allí, en la galería, que el reverendo Francisco Resto Valentín estuvo aquí desde el año 1959. Ninguno de ustedes había nacido, solo yo. Hasta el 1961, ya alto los 61. Quiere decir que si yo nací en el 1956, y ya ustedes saben qué edad tengo, pues entonces llegué aquí de 3 años. Y estuve aquí teniendo 3 años, 4 años, 5 años y medio. ¿Y cómo olvidar? Muchas experiencias, porque mi memoria llega hasta allá, perfectamente. Pero voy a destacar solo una. Y esa que quiero destacar se remonta a las noches de los cultos de oración aquí en este templo. Llegábamos temprano y mi mamá se sentaba con nosotras dos, porque en ese tiempo era mi mamá, esta servidora, que soy la mayor de 3 hermanas, y después de mí, mi hermana Mayra Liz. Tengo una tercera hermana, Lisette, pero esa no había nacido aquí y no nació en Corozal, nació en Bayamón. Así es que mi mamá se sentaba con nosotras como en el segundo escaño. Y como decía Daisy, a los 3 años y medio, 4 años, pues uno hace de todo. Uno camina, corre, va allí, va acá, pero había algo aquí, en este templo, que me subyugaba. Y era un cuadro, un vitral, pintado por el ilustre pintor puertorriqueño, corozaleño de pura cepa, don Sixto Femus, que estaba allá. Era el Cristo orando en el huerto de Getsemaní. Y desde esa edad, allí, yo podía estar minutos largos, extasiado
extasiada, contemplando la pintura de ese Cristo, orando sobre una roca en el jardín de Getsemaní. Y pensaría a ese Cristo, o como decimos cuando somos pequeños y pequeñas, a papá Dios le pasa algo, estará triste. Yo sé que está orando. Eso caminaba en mis pensamientos. Así es que hoy, en retrospectiva, desde ese momento yo veía un rostro humano de Jesús, porque pensaba, estará triste, estará preocupado, estará llorando. Sé que está orando. Lo cierto es que esos minutos que podía estar observando la pintura ya estaba provocando en mí una espiritualidad que para llegar arriba pasa por abajo. Esa espiritualidad desde abajo que atraviesa nuestras luchas, nuestras angustias y esa gran dependencia en el amor y la misericordia de Dios, que nos hace pedirle en los Getsemaníes de la vida, como lo hizo Jesús: Padre mío, si te es posible, pasa de mí este cáliz, esta prueba, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y hablando hoy de entradas triunfales a Jerusalén, mi segunda palabra sería respecto precisamente a Jerusalén. Yo no sé cuántos han viajado aquí a la Tierra Santa o cuántos han estado en la ciudad de Jerusalén. El Señor me ha permitido la bendición de haber estado en esas tierras bíblicas más de una vez. Y cuando he viajado a Israel y hemos recorrido la Baja Galilea, allí donde está Nazaret, ¿verdad? Y Belén y todos esos lugares, y Capernaum. Y hemos también estado en la Alta Galilea. Una vez hemos hecho ese recorrido, nos disponemos a subir a Jerusalén. Y cuando una llega por primera vez a esas tierras bíblicas y nunca ha visitado la ciudad santa, una va a la expectativa: ¿cómo será? ¿Cómo lucirá hoy? ¿Qué cosas conservará de esos tiempos bíblicos? Oiga, y uno va con el corazón henchido de curiosidad. Y así nos dirigíamos en ese primer viaje o ese primer momento de visitar las tierras bíblicas. Y ya entonces estamos subiendo a Jerusalén. El guía le dice al que conduce el autobús: haz una parada aquí. Ya me había dicho a mí y a otra pastora que dirigíamos el grupo: una vez que estemos cerca de Jerusalén, nos vamos a detener. Vamos a observar la ciudad en la medida, ¿verdad?, de lo que nuestra vista alcance. Vamos a leer el Salmo 122. ¿Usted sabe lo que dice el Salmo 122? Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová o del Señor iremos. Nuestros pies estuvieron cerca de tus muros, oh Jerusalén. Y los últimos versos dicen: orad por la paz de Jerusalén, dentro y fuera de tus muros sea la paz para Jerusalén. Así es que allí nos detuvimos en aquella pequeña explanada, divisamos algunas montañas de la santa ciudad, leímos el Salmo y allí el guía nos entrega unas copitas con jugo de uva para que brindemos por la paz de Jerusalén. Así es que lo hicimos de esa forma. Una
Jerusalén. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando pude observar y deleitarme con aquellas edificaciones todas? Escuchen, todas las edificaciones hoy de la Jerusalén moderna están construidas en piedra blanca. Y no solo en piedra blanca, sino que esa piedra contiene un brillo. Y yo no sé cómo eso se llamará en albañilería, no sé cómo es que es esa piedra, pero esa piedra es refulgente, esa piedra brilla, y todas las edificaciones de la ciudad de Jerusalén moderna están construidas con esa piedra blanca. Y allí cohabitan judíos ortodoxos, allí cohabitan judíos conversos, judíos no practicantes, pocos cristianos, árabes, musulmanes, palestinos, tratan de coexistir unos con otros y con otras. Y allí se encuentran los museos más importantes que datan de nuestra historia bíblica, y también, como por ejemplo el Museo de la Biblia. Allí están las ruinas del segundo templo, de la destrucción del segundo templo, de un lado. Del otro lado está el muro de los lamentos, que usted lo ha tenido que escuchar, donde todos los judíos conversos ortodoxos llegan allí a lamentarse por la destrucción del templo. Y otros y otras de todas las latitudes del mundo llegan allí al muro de los lamentos, la mayor parte de las personas con oraciones ya escritas en unos papelitos, y las introducen en las aperturas que puede tener ese muro, y allí están depositadas esas oraciones. Lo cierto es que Jerusalén nos habla en el día de hoy, porque allí también está el monte de los olivos. Aquellos olivos datan de 2000 años. Allí está también el montículo del Calvario. Hay una pequeña roca que se cree que de alguna manera data del tiempo de Jesús, porque esa pequeña roca tiene la fisionomía de una calavera. Ahí está el jardín de la tumba, pero esa tumba está vacía. Alabado y bendecido es el Señor. Oiga, y de alguna manera, entre toda la multitud que se mueve en la Jerusalén moderna, está lo que fue en aquel tiempo la vía dolorosa. Y nosotros, como pudimos, transitamos aquella vía dolorosa, éramos como 40, e íbamos cantando como podíamos, ¿saben? De alguna forma, ¿verdad? Seguiremos en las huellas del Maestro. Así es que la experiencia de estar en Jerusalén nos ayuda a entender un poco mejor lo que recogen los evangelios en torno a esta última semana, precisamente en Jerusalén. Jerusalén, Jerú, Shalom, quiere decir ciudad de la paz. Y ante esa narrativa estamos en esta preciosa mañana. Cuando nos movemos entonces a las narrativas de los evangelios, vemos que en esos evangelios esa entrada mesiánica o entrada triunfal está presente. Pero hay unas paradojas que tocan la ciudad de Jerusalén, porque la conocemos como la ciudad santa, ¿cierto? Pero esa ciudad santa es más pecadora que ninguna. Es cuna de profetas y es tumba de profetas. Hace mucho alarde de piedad, pero la hipocresía
se confunden en la escala de valores de los habitantes de Jerusalén. Es la ciudad de los templos imponentes, pero homicida, lista a lapidar y crucificar los que vienen enviados por Dios. Esa paradoja de la ciudad se nutre, hermano y hermana, también de la paradoja humana. Porque muchas veces nosotros y nosotras queremos servir y amar a Dios, pero le damos nuestras fuerzas y la vida a los dioses y a los ídolos de este mundo, que a la larga nos derrotan y nos destruyen. El ídolo, decía un profesor de Antiguo Testamento, cuando yo hice allá en el seminario evangélico la maestría en divinidad, decía: los ídolos siempre te destruyen. Elegimos ídolos y los ídolos a la larga nos destruyen. Y si no, pensemos un poco, ¿a qué le hemos dado toda nuestra fuerza, toda nuestra inteligencia, todo nuestro vigor? Que no sea a Dios, a la larga termina destruyéndonos. Queremos ser santos, apartados del mal, pero a veces nos enredamos en cuanta práctica mundana y contaminada existe. La filosofía medieval tenía una frase que rezaba de esta manera: toda elección es una renuncia. La repito: toda elección es una renuncia. Elegir una cosa es volver la espalda a muchas otras. Por ejemplo, casarnos con una persona es no casarnos con todas las demás. ¿Cierto? Tener hijos o hijas es renunciar a otras distracciones, a otras cosas, para dedicarnos a la crianza saludable, integral de ese niño o de esa niña. Orar y venir al culto es perdernos la novela, es perdernos la televisión. Hoy, estar aquí y venir al culto, elegir estar en la casa del Señor, es no estar en la playa, es no estar en otros lugares, y sí estar en la casa del Señor, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así es que se hace una elección y se renuncia a muchas otras ofertas. El problema es cuando queremos lo bueno y lo malo a la vez en nuestra vida. Y cuando queremos lo bueno y lo malo a la vez en nuestra vida se vuelve paradójica, como la ciudad de Jerusalén en los tiempos de Jesús, y me atrevo a decir que hoy día también. Y en nuestro país vivimos las grandes paradojas, y vivimos las paradojas de personas en el alto liderato político diciendo que aman a Dios, que sirven a Dios, que son fieles a Dios, que se cantan cristianos o evangélicos, pero están amarrados a esquemas de fraude y de corrupción, que niegan que amen a Dios y sirvan a Dios de todo corazón. Las paradojas de la ciudad santa son las paradojas muchas veces de nosotros y de nosotras. Hoy, las grandes ciudades del mundo, y nos vamos a incluir también nosotros, San Juan de Puerto Rico, París, Sao Paulo, Estocolmo, Nueva York, y así usted puede seguir nombrando Madrid,
viven las paradojas parecidas a las que vivió la ciudad de Jerusalén. Pero a mí me cautiva una frase que está ahí en la narrativa de Marcos, cuando Jesús le dice a sus discípulos que vayan en busca de un pollino, y le dice cómo y qué ruta seguir para que ese pollino sea allegado al Señor. Y los discípulos lo escuchan, pero tienen preguntas y le dicen: pero Señor, cuando nos digan, oye, ven acá, pero ¿para quién es ese pollino? ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor? Díganle que el Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Qué distinta sería nuestra vida si las necesidades del Señor determinaran mis decisiones y tus entregas. Y yo quiero repetir eso en esta mañana. Qué distinta sería nuestra vida si las necesidades del Señor determinaran nuestras decisiones y nuestras entregas. Nuestro problema radica en que pretendemos que nuestras necesidades determinen la conducta de Dios. Un Dios creado a imagen y semejanza del ser humano, y no el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ya eso lo habían planteado algunos teólogos como Feuerbach hace unos cuantos años atrás, cuando dijo: un Dios creado a imagen del ser humano es el mal de nuestro tiempo, y no el ser humano creado a semejanza de Dios. Este esquema nuestro, en ese esquema nuestro, Dios se tiene que acomodar a nosotros, y nosotros le decimos a Él cómo obrar y cómo proceder. Señor, necesito esto. Señor, quiero que me des un trabajo. Señor, quiero que me sanes, que traigas a mis hijos al Evangelio, que se me resuelva tal o cual problema. Oiga, y eso está bien y hay que hacerlo. Señor, que fulano de tal no se me acerque. Manténlo lejos. Que no llueva mañana. Que el huracán no venga. Desvíalo. Oiga, y a veces actuamos y vivimos como si Dios fuera un empleado nuestro. Yo pastoreé a una hermana que a sus 92 años me decía: pastora, yo tengo el penthouse. Oiga, y se señalaba aquí. Yo tengo el penthouse amueblado. Lo que pasa es que el cuerpo no me responde. Y doña Cándida me decía: ay, pastora, a veces yo oigo unas oraciones que parece que nosotros somos los capataces de Dios, dándole órdenes al Señor todo el tiempo. El Señor lo necesita. En esa propuesta bíblica, la criatura, tú y yo, nos amoldamos. Amén. Nos amoldamos, nos ajustamos a nuestro Creador. El Señor lo necesita. No es una proclamación egoísta de parte de nuestro Señor, ni es una actitud arrogante, sino una sabia y sana filosofía divina que Él ofrece, no solo al dueño del pollino, sino a nosotros y a nosotras, dueños de tantos pollinos que el Señor necesita en esta hora de la historia de la humanidad y de nuestro país. Y te pregunto yo en esta mañana, ¿qué Dios
te ha dado. Metafóricamente hablando, ¿qué pollino tú posees que Él lo necesita para avanzar su misión, para cumplimentar su obra? Y te lo solicita a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí. ¿Y qué le vamos a responder? Lo que pertenece al Señor, ¿lo vamos a retener o lo vamos a poner a su disposición para que la gracia, la misericordia, su amor cabalguen sin obstáculos en tantas rutas, en tantos caminos de corazones angustiados en este largo Jerusalén? El Señor lo necesita. Y es que el Cristo de los imperativos espera de nuestra obediencia y de nuestra disposición para llevar a cabo su plan, siempre en beneficio de nosotros y de nosotras, como ocurrió con el dueño de aquel pollino. Ese Cristo de los imperativos, ¿se acuerdan allá en Caná de Galilea, en las bodas, cuando dijo: traed, llenad, llevad, porque el vino se había acabado, y para que nadie se quedara sin lo más importante de aquel momento, dio las órdenes, y aquellos que estaban allí le obedecieron. A los enfermos de todo tipo ordena que se levanten, que abran los ojos, que oigan, que caminen, que testifiquen: alabado y bendecido es el Señor. Porque cuando el Señor da una orden y cuando el Señor manda que se haga algo, debemos obedecer y debemos poner a su disposición lo que Él necesita. ¿Y qué pide el Señor? Volviendo a la narrativa bíblica, ¿qué pide? Pide una cabalgadura para entrar a la ciudad santa. Y lo que desea, escuche bien, no es el caballo árabe de velocidad insólita. Pudo haberlo pedido. Lo que desea no es el imponente caballo egipcio. Pudo haberlo pedido. O el solemne elefante de África. Pudo haberlo pedido. Pide el pollino. Que no es cabalgadura el pollino de reyes, a la usanza o al entendimiento de los mortales de este mundo. No es cabalgadura de reyes. ¿Alguien se ha montado aquí en un pollino? Yo creo que nadie. De ese que habla Marcos y que habla Lucas. Oiga, el pollino, dicen los que saben, es lento, humilde, sencillo. Destaca más la grandeza de quien lo monta que su propia pequeñez. Y he aquí otra lección para nosotros en esta mañana. La creación tiene como función básica no empequeñecer a Dios, sino destacar su grandeza, como lo hizo el Bautista. Es necesario que yo mengüe
Jesucristo. Y dice ahí la narrativa que el pollino era nuevo. Sobre el cual dice el Evangelio de Marcos, ningún ser humano, ningún hombre había montado antes. Pollino y tumba sin estrenar. Ese pollino estaba cerrero. Nadie lo había montado antes. Pero el Señor lo tomó y pudo cabalgar sobre él. Interesantemente, también una tumba que nadie había usado, que alberga la muerte, es tomada y es vencida por aquel que venció la muerte en la tumba y está presente vivo hoy en medio de nosotros y nosotras. El pollino era nuevo, modelo de último año, en el cual nadie se había montado antes, y la tumba era de José de Arimatea, hombre rico y de ciudad, quien le brindaba su cueva como sepulcro a nuestro Señor Jesucristo. En el primero Jesús toma el pollino, y en el segundo, respecto a la tumba, vence la muerte. Aleluya. Y es que mi Cristo, nuestro Cristo, es domador y vencedor de rebeldías. No importa quién seas, hombre, mujer, joven, niño, rico, de clase media, pobre, estudiante, profesional, trabajador de algún oficio, Dios te dice: entrega tus rebeldías, entrégame tus quejas, entrega tus dudas de fe, entrega tus preguntas, entrega tu desaliento, entrega tu desesperanza, entrega tus posiciones y tus emociones a veces descoordinadas o no alineadas. Llévalas a Dios, que sabe vencer y llevar a su justo centro todo aspecto salvaje o indómito de nuestra existencia. Hazlo. Permite que Él haga entrada triunfante en tu vida hoy. Pero pastora, si yo me convertí al Señor hace 25 años atrás, si yo me sirvo a Cristo hace 40 años atrás, si yo pasé al altar hace 10 años atrás, pero muchas veces hay zonas, hay áreas de nuestro ser que las reservamos aún para nosotros y no se las hemos entregado a Cristo para que Él trabaje de verdad en zonas no tan luminosas como otras que ya están más puliditas y más iluminadas. Permite que Él haga entrada triunfante en tu vida hoy, no mañana, hoy, antes de que la vida se aje o se arrugue, antes de que se quiebre el cántaro en la fuente, antes de que se cierren los que miran por las ventanas, antes de que nuestro cuerpo sea músculo vencido, debemos dar la vida al Señor para que Él pueda vencer todas aquellas áreas que aún están indómitas ante su presencia. Me gusta mucho el Evangelio de Lucas,
mucho más larga, porque hay una frase en Lucas, cuando Jesús llora por la ciudad de Jerusalén. Y Jesús, mirando la ciudad, dice: si supieras en este día lo que te puede dar paz. Si supieras en este tu día lo que te puede dar paz. Él no pide mucho, pero pidiendo poco lo pide todo. Allá Saulo de Tarso, que fue atravesado de alguna forma por un rayo refulgente, insólido y de rápido tránsito, pudo ver la luz que le acompañó todos los días de su vida. Cristo sabía que si una persona, si esa ciudad de Jerusalén, si este entorno nuestro aquí en Corozal experimenta por unas horas la paz que Dios da, esa paz se hará permanente para siempre. Y paz no es ausencia de conflicto. Usted lo sabe, ¿verdad? Paz no es ausencia de problema. Paz es presencia de Cristo en medio del conflicto. Paz es presencia del Espíritu en medio del problema. Paz es presencia del Señor en medio de las carestías, la que sea que podamos estar sufriendo en esta hora. En mi primer pastorado en la iglesia en Santolaya, y voy cerrando esta predicación, allá para el año 87 más o menos, pastoreé a una persona que era oriundo de Corozal. Y a ese testimonio yo le llamo Cristo domador de rebeldías y dador de paz, haciendo entrada triunfante en la vida de un corozaleño que pastoreé llamado don Andrés Pérez. Oiga, y don Andrés vivía rebelde con Dios, pero más rebelde aún con la iglesia evangélica, con la iglesia protestante. Y demostraba una hostilidad con esa iglesia pentecostal que estaba a un tiro de piedra de su casa. Por un gran diferendo que hubo entre él y el pastor de aquella iglesia en un momento determinado, que me voy a reservar, ¿verdad?, el desacuerdo mayúsculo y la diferencia grande que hubo. Y eso lo llevó a él a no creer en los evangélicos, como así le llamaba él. Y si le podía tirar piedras al techo de la iglesia mientras daban sus cultos, lo hacía. Y muchas otras cosas se fueron dando en esa relación. Él no quería saber del evangelio. Pero el tiempo pasa y la vida nos va cambiando, ¿sí o no?
Y la vida con sus huecos y sus tumbos nos va ubicando en lugares distintos. Y pasados unos cuantos años ya viviendo en otro pueblo, sus hijos y sus hijas comenzaron a visitar la iglesia. Oiga, y él empezó a ver unos cambios en esos muchachos y en esas muchachas. Y decía, algo está pasando aquí, que yo no he podido lograr con mi carácter furibundo, tosco, fuerte, estricto. La esposa era todo lo contrario a él, pero tampoco lo había podido lograr. Pero Cristo lo hizo. Y él comenzó a ver esos cambios. Y comenzó a visitar la iglesia que sus hijos y sus hijas iban. ¿Y cómo nos dice el profeta? ¿Cómo nos dice la escritura? Que la fe viene por el oír. Pero oír cualquier cosa. No, oír la palabra de Dios. Palabra que crea y recrea la nueva criatura, el nuevo corazón, que muda y cambia y transforma el corazón de carne o de piedra en un corazón de carne, en un corazón sensible. Y poco a poco él se fue enamorando de este Jesús de los evangelios. La cosa es que cuando yo llego a Santolaya a pastorear esa linda iglesia, ya él estaba convertido. Ya él iba al templo domingo, martes, miércoles, jueves. Se le colaba a los jóvenes también los viernes. Si había limpieza sábado o actividad de evangelizadora, también estaba. O sea que si lo dejaba los 7 días de la semana, vivía en el templo. Pero yo notaba que en todos los cultos don Andrés lloraba. Pero no era una lagrimita así, errante, tú sabes, por las mejillas. No. Era, usted me va a permitir la frase pueblerina, a moco tendido. Y lloraba. Y se sacaba el pañuelo y se limpiaba. Y aquellos ojos verdes que eran 2 lamparones se tornaban enrojecidos. Y yo me empecé a preocupar. Yo dije, ¿será que don Andrés está enfermo? ¿Será que tiene algún problema con uno de sus hijos en particular? Que yo sabía que había una situación. Y me animé un día y me acerqué a él y le dije, don Andrés, venga acá. ¿Qué le pasa a usted que me llora todo el culto? ¿Por qué usted llora tanto? ¿Qué hay un problema? ¿Qué le pasa? Y él me dijo, ay, pastora, es que yo lloro porque tarde llega el Señor. Si yo hubiese conocido esta paz antes, si yo lo hubiese conocido antes, y lloro porque vine muy tarde. Y fui muy perverso con aquel pastor. Y me lamento cada vez que usted predica, cada vez que hay algo aquí. Y yo me remonto a aquellos días donde yo le hacía tantas cosas a aquella iglesia. Me da un dolor en el corazón. Y yo le dije a Andrés, ¿y ese pastor vive? Y me dijo, yo no sé, pero podemos averiguar. Y vamos a averiguar si él vive. Oye, le digo a Natalia, y estaba viva.
me le aparecí en la casa y le dije: don Andrés, fulano de tal está vivo, está encamado, pero conoce, oye, ve, habla. ¿Qué tal si vamos allá? Usted se quita ese peso del alma. Y usted va a ver que esa paz aún será más plena, porque se ha obrado justicia. Oigan, nos tiramos para allá, como decimos, y fuimos. Ya yo había preparado el pastor, ¿verdad? Yo no le caía allí de verdad, de pronto. Y llegamos. Óigame, el encuentro más, si yo tuviera un verbo, una palabra más solemne, más conciliador, más emotivo, el encuentro más de Dios. Yo lo presencié aquel mediodía con aquellos dos hombres, dos caballeros, que dejaron que ese Jesús triunfante, domador de rebeldías, vencedor de odios, de separaciones, de tumultos huracanados en el alma, hiciera entrada y allí se reconciliaron y nos fuimos de allí en paz. Y yo digo: bueno, pues ahora vamos a hablar con una. Ahora lloraba más. Y yo le dije: don Enrique, sí, ahora lloro de gozo. Porque eso solo lo hace el Señor. Ese Cristo que hace entradas como Él quiere. Él entra y sale. Entra para poner en orden nuestras voliciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras voluntades, y sale triunfante, porque nos ha dejado ubicadas frente al que todo lo sabe, al que todo lo puede y al que todo lo hace posible. ¿Qué tal si estamos en pie? Señor, de las entradas triunfantes, Cristo, domador y vencedor de rebeldías, de lejanías y de tantas zonas no luminosas que aún perviven en nuestro corazón. Te decimos que tus necesidades determinen nuestras entregas y nuestras decisiones, y que resuene y retumbe a través de toda esta semana: el Señor lo necesita. Señor, gracias. Y lo que tú necesites de nosotros y de nosotras, como necesitaste de aquel pollino indómito, cerrero, para tú domarlo y poder cabalgar y entrar a la Jerusalén, que así también, Señor, todo aquello que tú necesites de nosotros y nosotras, lo puedas utilizar para que este evangelio poderoso pueda correr como un río por todo este bello lugar de Corozal, y que aquellas vidas que están, Señor, necesitando del amor de Cristo puedan abrazarse a ti, para que tú entres triunfante
gozo, con compromiso y con entrega. Bendice a su pastora, Señor, que con desprendimiento, oh Padre, les pastorea. Y gracias por esta oportunidad de haber llegado a esta hermosa comunidad de fe. En el nombre del Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje tan hermoso de parte de Dios. El Señor lo necesita, ¿verdad? Y en las elecciones y las renuncias, que mucho hay que trabajar. Que mucho hay que trabajar, ¿verdad? Pero le entregamos nuestro corazón a Dios. Y el Señor, que es todopoderoso, soberano, omnisciente, omnisapiente, que todo lo sabe y nos conoce. Él sabe también de qué tenemos necesidad. Así que, como dice la palabra, Él suplirá todas nuestras necesidades cuando nos ponemos en sus manos. Cuando le decimos, Señor, lo que tú necesites, aquí estoy. Cuando la prioridad de nosotros es servirle a Dios y obedecerle. Así como hizo Jesús, lo que hay que hacer es modelar a Jesús y obedecer a nuestro Dios. Damos gracias al Señor por esta experiencia. En esta mañana la semana continúa. El martes tenemos el drama de nuestro ministerio de drama. El viernes tenemos al reverendo Yacoto en ese Viernes Santo, y el domingo, en esa resurrección, tendremos al reverendo Felipe Ramos. Así que Dios ha hecho provisión, iglesia. Dios ha hecho provisión. Hagamos nuestra parte en el nombre del Señor. Y digámosle al mundo, que Cristo los necesita. Así que estamos en pie. Vamos a orar para despedir este servicio, orar por las ofrendas, y cantamos al final junto a nuestro ministerio musical, y después nos quedamos para nuestro estudio bíblico. Señor, te damos gracias. Qué bueno eres, Dios. Qué bueno eres. Has traído esta palabra tan pertinente en estos tiempos cuando más la necesitamos. Permite ahora, Dios, que esta palabra cale hondo en nuestros corazones, que hagamos pactos nuevos contigo, pero pactos de compromiso, pactos que se sostengan y que podamos mantenernos, Señor, firmes en nuestra fe hasta ese día final cuando tú vengas o nosotros vayamos contigo. Ayúdanos a perseverar, Señor, que no caiga nuestra fe nunca, que podamos sostenernos firmes y que podamos en ese amor y en esa paz que solo tú nos das, ser, Señor, de bendición a otros y a otras que tanto lo necesitan. Gracias por esa paz. La necesitamos, Señor. Necesitamos esa paz que viene de Cristo y que tu Espíritu Santo nos inspira. Trabaja con nuestras vidas, Dios, y que podamos hacer cambios, ajustes, transformaciones a favor de tu obra. Y ahora, Dios, te pedimos que bendigas las ofrendas que han sido recibidas para tu obra. No solamente nuestros diezmos, sino la ofrenda de Semana Santa. Todo para ti, para servirte y adorarte. Y te pedimos, Señor, que luego de nuestra escuela dominical, al salir de este lugar, vayamos a los diferentes lugares con tu bendición, con la bendición de tu Hijo Jesucristo y con la unción plena, el acompañamiento y la guianza de tu Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Y cantamos con gozo junto a nuestro
alaben. Les invitamos a continuar esta semana con nosotros. Damos gloria a Dios por esta semana hermosa. Esta es la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo en Corozal. Que esa paz que solo puede dar Jesucristo también sea contigo siempre.